De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Ana Martínez hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Además, tendremos los tips literarios a cargo de Letra y Punto Editorial y Enrico Javi Baeza te hablará sobre la serie El Inocente, para que puedas maratonear este fin de semana. ¿Me acompañas? Desde el momento en que tu vida comienza dentro del vientre materno, creas un lugar de seguridad. Su vientre es tu zona de confort, un espacio que te hace sentir a salvo, mientras te creas hasta estar listo, lista, de ya no depender de ella. Como ser humano eres una especie cíclica, siempre repetirás los mismos patrones hasta que te animes a avanzar. Esa es la definición de zona de confort. Es el lugar donde te encuentras a gusto, todo lo que conoces, las situaciones que transcurres, los momentos vividos, los hábitos aprendidos y tus creencias pertenecen a tu lugar seguro. Pero no es la única zona que transitas en la vida. Hay otra que en un mayor o menor medida lo haces, que es la zona de aprendizaje. En esta zona encuentras todo lo que no sabes, la información que desconoces, los lugares que visitas, un nuevo curso al cual te apuntas, un nuevo idioma o una nueva receta de cocina. La mayoría de nosotros acude a esta zona. Lo que no sabes es que cada vez que la visitas solo agrandas tu zona de confort. No es que sales y vuelves como si fuera una cueva. Vas agrandando esa cueva, nutriéndote para avanzar. Es el paso previo a cumplir tus objetivos. Es el camino de tu meta. También existe una última zona, desconocida para la mayoría, es la zona de pánico. Un lugar de incertidumbre, donde te da miedo estar porque alguien alguna vez te dijo que era peligroso. Es la zona donde se encuentran también todas esas cosas que jamás creerías hacer. Un salto al vacío, un salto cuántico. La primera editorial que abrió paso a esta sección mensual te hablaba del ego y lo mucho que en diferentes situaciones limita. Es él quien te habla de no visitar la zona desconocida, implantando miedos, indecisiones, inseguridades. Lo contrario a eso es sentirte libre, en libertad, poder explorar con tranquilidad tu creatividad. Por eso debes conocer que puedes expandir tu zona de confort una y otra vez, donde puedes desarrollar todo con soltura. Es el lugar donde tienes experiencia y cuentas con las herramientas necesarias, ya integradas a tal punto que las ejecutas de manera automática. Es el lugar donde, sea buena o mala la experiencia, te sientes a salvo. No creo en los absolutismos de las cosas, más bien creo en los matices, en la maleabilidad de las situaciones y en que nada permanece estable. Por eso la palabra que identifica mejor a lo que puede ser es libertad. Es la expresión de expandir constantemente tu zona de confort. Más allá se encuentra lo que es la zona de aprendizaje y unos pasos más encuentras lo que es la zona de no experiencia. Antes de comenzar a escuchar esta editorial, ya te encontrabas en la zona de confort. Es tu presente, tu día a día con todo lo que eso implica. Higienizarte, alimentarte, ir a trabajar, recrearte. Es tu historia. Desde el momento en que comenzaste a escuchar el podcast, te encuentras en tu zona de aprendizaje, donde aprendes algo nuevo y recolectas las herramientas necesarias para regresar a tu zona de confort y expandirla. Generalmente no vuelves a ser el mismo, la misma, te expandes. Y sin duda la zona de pánico o mágica, como quieras verla, se encuentra eso que te aterra, pero que puede ser completamente maravilloso, el lugar donde puedes cumplir tus sueños, el fin del risco desde donde debes expandir tus alas y animarte a volar. Las sombras de los miedos siempre estarán ahí, visualízalas como si fuera una cortina de humo, o muchas, que debes atravesar. Seguramente no recuerdes los primeros pasos que diste de bebé, y se debe a una simple razón. No lo dudaste, simplemente lo pensaste y accionaste. De la misma forma tienes que atravesar tus miedos. Hay una gran frase que dice, si lo piensas, hazlo. Tener la confianza en ti mismo, en ti misma, hace que la zona de pánico se transforme en la zona de magia. No te juzgues por el momento en el que te encuentres, en el que se encuentra tu camino como escritor, como escritora. No importa si has cometido errores en el pasado,
Pierde en alguna esquina el miedo al ridículo, quiebra la burbuja de acuerdos de tu niñez que te decían que solo alguien dentro del mundo del espectáculo o con contactos podía tener éxito. Esta editorial. Arma tu equipo de trabajo sin que te lo impongan y maneja tus tiempos. Te preguntarás por qué entonces es tan difícil para muchos salir de la zona de confort. Es simple, porque han sido criados con limitaciones y miedos, que fuera de la zona de confort no estás a salvo, no encuentras seguridad y desconoces todo lo que ves. Pero tienes una forma de acabar con esos miedos, ir desvaneciéndolos de a poco. Para poder hacerlo, debes gestionar tus emociones, lo que se llama control mental, más inteligencia emocional. Eso te permitirá traspasar como si fuera una cascada de agua la cortina de humo que te había mencionado anteriormente y transmutar la zona de pánico en la de magia. Yo salgo muy a menudo a la zona de pánico, pese al miedo, la incertidumbre y las dudas. Y lo que sucede luego es maravilloso, porque esa experiencia vivida pasa a ser parte de mi zona de aprendizaje hasta que logras llegar a la zona de confort. No dejes de cruzar del otro lado. No es como te cuentan, no es como te dicen tus miedos, como te charla tu ego, como te limitan tus pares. Para finalizar la editorial te dejaré unas preguntas para que puedas trabajarlas. Primero, pregúntate en qué etapa de tu carrera sientes que estás. ¿Qué debes hacer para poder avanzar? ¿Cuál sería el primer paso, la primera tarea que te acerque más a la meta? Y si no la tienes incorporada, puedes estudiarla. Y por último, date cuenta de cuál es tu mayor miedo para atravesar, ese que te separa de tu sueño hecho realidad. No dudes nunca de tu capacidad, de tus ganas y date tiempo para procesar cada cosa que aprendes. No todos tenemos los mismos. No te compares y traza tu camino de la forma más individual posible. Eres único. Recuerda que solo fracasa quien no lo intenta y si hay errores es porque estás perfeccionándote. Bienvenida Ana al podcast de Boca en Boca. Es un placer poder compartir tiempo de calidad contigo y conocer un poco más a la escritora que vive en ti. Cuéntale a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Hola, buenas tardes, aquí desde México. Bueno, pues mi nombre es Ana Martínez y principalmente escribo romance, me encanta. Estoy muy influenciada por este género, me encanta el romance, aunque también escribo un poco de histórica, a veces un poco de misterio, dependiendo de mi humor, pero principalmente siempre es romántica. Amo todo lo que tenga que ver con eso. Y me pueden encontrar mis historias, algunos en la plataforma de Sueño Vela, aunque ahora tengo mi propia página, bueno, tengo dos páginas. Una que es www.anamarescritora.com y la otra que es www.anamargratis.com. Ahí pueden encontrar todas mis historias y principalmente las que estoy actualmente actualizando. Todo proceso tiene su comienzo. El tuyo como escritora, ¿hace cuántos años comenzó? Pues mi proceso empezó desde mi infancia. Sé que es una respuesta muy típica, pero en verdad fue así. Comencé escribiendo diarios personales. Era una manera muy fácil para mí de desahogarme. Irónicamente no soy muy buena expresándome con palabras, así que por escrito para mí es muchísimo más fácil y así fue como comencé. Después comencé a escribir poesía, ¿no? Porque pensé, bueno, creo que todos podemos escribir poesía y al final pues no me salió. Y de ahí comencé a escribir pequeñas historias. Sin embargo, no me percataba que esto era lo que yo quería hacer o lo que yo quería escribir y que la gente me leyera. Hasta que hubo un concurso en mi escuela sobre historia, sobre crear una historia y el premio o los premios o los cuentos ganadores, el premio era que la Sinfónica de la ciudad del pueblo donde yo vivía, porque crecí en un pueblo muy pequeño cerca del Distrito Federal, le iba a poner música como un tipo soundtrack. Entonces eso me animó mucho, me inspiró mucho y escribí mi primer cuento, que fue uno de los ganadores y le pusieron pues música, ¿no? Y para mí fue como lo mejor. Sin embargo, ahí no fue que continué, sino que
la música me ganó porque fui violinista durante mucho tiempo y dejé el proceso de escritura un poco al lado. Y finalmente fue en el 2020, cuando ya encerrados en la pandemia, volvió otra vez este amor por escribir, por expresar lo que sentía, y comencé a escribir en las plataformas, principalmente en la famosa plataforma de Wattpad, que empecé con fanfics. Anteriormente ya había escrito fanfics en otras plataformas que no eran tan famosas, sino más bien como en foros de artistas específicos, pero nada en serio, o sea, nada que yo tomara en serio, hasta que ya fue en la pandemia que decidí publicar, se podría decir, que la gente leyera lo que yo escribiera en Wattpad, y ahí fue cuando comenzó todo. La verdad es que yo nunca pensé que la gente me leería, o sea, fue como de, pues bueno, yo lo voy a publicar y voy a escribir por diversión y por alejar mi mente de todo esto que está sucediendo. Y cuando empecé a ver las lecturas dije, un momento, creo que esto va bien y que esto es lo mío, y así fue como comencé a adentrarme. Una muy bonita historia tus comienzos. Creo que la pandemia ha reivindicado a muchas personas y encauzado los verdaderos sueños de otras. En tu caso, ¿ese fue el motivo que te hizo decidir ser una escritora profesional o hubo otro? Pues mira, podría sonar un poco drástico, pero en ese instante yo estaba como en una etapa de mi vida que había pasado muchísimas situaciones antes en las que no había podido pues reflexionar, ¿no? Podríamos decir que la vida me ganó, los estudios me ganaron, me ganó el trabajo, me ganaron muchas cosas que no me permitían, como en este caso, soñar con el hecho de ser escritora o de plantarme frente a una computadora o tomar un cuaderno y ser escritora. Y creo que la pandemia, a pesar de ser increíblemente caótica, también llevó a algunos como a un punto de calma y de reflexión sobre qué se quiere hacer de la vida. En mi caso la pandemia sí fue el gatillo. Supongo que ya tenía yo la idea de ser escritora profesional, o sea, no era algo que se saliera de mi mente, sino que más bien no encontraba como el espacio para poder realizarlo. Entonces, creo que la pandemia más bien fue para mí como un gatillo, como el impulso de, ¿sabes qué? Esto está pasando, hay gente afuera que la está pasando muy mal, a ti también te puede pasar algo, ¿acaso te vas a quedar así sin ni siquiera intentarlo, ¿no? Y así fue como yo decidí empezar a escribir, y sin importarme nada, porque también fue un momento de catarsis para mí por todas las situaciones pasadas que venía yo arrastrando, ¿no? Y fue un momento en el que necesitaba como expresarme, sacar todo lo que tenía, y pues utilicé justamente eso para comenzar a escribir las historias. Y pues afortunadamente hubo personas al otro lado, en otras partes del mundo, en otras partes de este continente, que decidieron leerme, y pues por eso es que aquí estoy. Nos contabas que escribes desde pequeña y has experimentado varios estilos, desde la poesía hasta los relatos cortos, pasando por fanfic, hasta las novelas que publicas hoy en día. ¿Qué es lo que te inspira a la hora de hacerlo? La inspiración viene de todo. Una de las reglas que yo me pongo es escribir sobre lo que conozco y sobre lo que está en mi entorno. Así que prácticamente hay muchas cosas que me pueden inspirar para abordar una temática o un tema, desde muy vano que sea hasta lo más delicado. Tengo la fortuna de que soy profesora desde que tengo 21 o 22 años, y he estado en contacto con muchos adolescentes, con adultos en formación, y que ellos me cuentan sus experiencias y me cuentan todo lo que, las cosas que han vivido. Tengo también la fortuna de estar siempre en contacto con
con otros medios, se podría decir, o con otros círculos, donde yo puedo ver distintas situaciones que me inspiran para poder escribir, ¿no? Obviamente hay temas que se tratan con mucha delicadeza y que siempre es con motivo de educar o de hacer conciencia. Hay otros temas que rayan a ser extremadamente cómicos, que también son, pues inspiración de mis propias experiencias, ¿no? De mi familia. Entonces la inspiración está en todos lados. Eso sí te lo puedo decir seguro. Desde un diálogo hasta una escena, hasta posiblemente un paisaje, todo está en cómo lo veamos, ¿no? En perspectiva. Volvemos con la entrevista a Ana, luego del espacio literario. Todos, en algún momento, mientras escribimos nuestro manuscrito, sea el primero o el 10º, pensamos en que una editorial estará dichosa de tomar nuestra historia para publicarla entre sus grandes títulos. Imaginamos lo que será trabajar con un editor y que vea el potencial de nuestros escritos y poder tener un contrato con la casa editorial, ¿cierto? Sueño de todo escritor. Pero como siempre hay un pero, luego de enviar el manuscrito a varias editoriales, el mejor briefing de la vida, una motivadora presentación, llega el momento en que debes esperar el apruebo o rechazo editorial. ¿Y qué significa esto? Cuando un editor o un agente literario recibe nuestro manuscrito y lo lee, en caso de atraerle nuestra sinopsis, solo tiene 2 respuestas para darte. 1, apruebo. Esto significa que estamos dentro, pasas al siguiente nivel, pero cuidado, no significa que estás listo para ser parte del catálogo. Y la segunda opción es rechazo, la desilusión de cualquier autor. Aquí otro pero, las razones pueden ser ambiguas. No es que seas un mal autor o un mal escritor. Y aquí te cuento por qué. Los escritores tendemos a creer que si nos rechazan es porque nuestra novela es un asco, una deshonra a la literatura. Y en el caso contrario, si nos aprueban es que somos los mejores escritores de la historia. Pero no es así exactamente. Esa no es la respuesta de por qué te den un rechazo o un apruebo. Estos van de acuerdo al programa editorial. Por ejemplo, no es nuestro tipo de historia. Eso significa que esa casa no publica novelas policiales, lo que no tiene que ver con que tu manuscrito sea malo, sino que no está dentro del catálogo que ellos presentan. Por ejemplo, puede que tu novela tenga más de 500 páginas y la editorial solo elige aquellos que sean novelas cortas. ¿Ves? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando elegimos una casa editorial. ¿Ves? Son muchos los factores que debes tener en cuenta antes de recibir un apruebo o un rechazo editorial. Te recomiendo que primero te informes de las editoriales que quieres usar, investigues qué cosas publican, cuál es su catálogo, cuáles son los factores por los que podrían rechazarte, porque sabemos que no es agradable recibir esa palabra en cada una de nuestras postulaciones. Por otro lado, recuerda que la editorial no busca trabajar contigo, eres tú quien se une a su grupo. Tú te estás vendiendo como escritor para ser parte de su catálogo literario. La humildad es un gran punto a tu favor. Recuerda, existen grandes rechazados, autores que fueron rechazados en varias oportunidades y que luego tuvieron un gran éxito. 2 de los grandes, Stephen King y J.K. Rowling. Así que no pierdas la esperanza y primero infórmate antes de enviar tu manuscrito. Sin duda, el entorno es artífice de muchas novelas de muchos autores. Por lo que te pregunto, teniendo tu inspiración al alcance de tu mano, ¿cuál es el tiempo que te toma escribir una de tus obras? Esa es una pregunta que
Supongo que contestaré en dos partes. Bueno, al ser escritora de web novelas, como así lo llaman, en plataformas, pues el tiempo de escribir una historia puede llevar bastante tiempo, sobre todo a la hora de cumplir contratos, palabras, etcétera, etcétera. Entonces, te puede llevar hasta más de 3-4 meses haciéndolo capítulo por capítulo, dependiendo de qué tan largo lo estás escribiendo y el contrato que te han dado. Pero podría decirte también, por ejemplo, hay una novela que, por cierto, ya publiqué en físico, que se llama La Mudanza. Esa fue la primera que yo escribí a inicios de la pandemia. Y prácticamente me tomó desde las 4 de la mañana de un día hasta las 9 de la noche del mismo día. Porque estaba realmente inspirada, porque me sentía realmente en el momento. Era de esas historias que necesitaba escribir. Era el momento, no sé si me explico. Entonces, todo varía de la inspiración, varía también de la estructura, si está estructurada, si es espontánea. Por ejemplo, La Mudanza no fue algo que yo estructuré, sino que simplemente me salió así estructurada, pero hay unas como es, por ejemplo, la saga de los Ruiz de Con, que está completamente estructurada y tiene una organización y tiene todo. Entonces me está costando bastantes meses completar una historia, ¿no? Entonces todo depende en ese momento cómo me sienta y también pues de dónde la vaya a publicar, ¿no? Actualmente, como estoy en mi página, pues la llevo un poquito más leve en cuestión de términos de tiempo, pero sí logro escribir una historia bien estructurada, sí me lleva hasta 6 meses, si no es que más. Toda historia tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Bien nos cuentas cuando hablas de lo que te toma escribir una. Cuando concluyes esas historias que están en tu mente, puede que haya algo que quieras cambiar. ¿Te ha pasado que luego de terminarla hayas querido cambiar el final de esa historia? Mira, que eso no me pasa tan seguido, de querer cambiar el final de una historia, pero sí me pasó una vez cuando apenas comenzaba en el mundo de las plataformas, en el mundo de la escritura, de llevar esto a que la gente lo leyera. Me pasó con una historia bastante popular, por no decir famosa, porque no me considero una escritora famosa, pero sí era una historia bastante popular donde sí hubiese querido poner otro final. E incluso hubiese querido cambiar muchísimas cosas, pero al tener que encajar en ciertos parámetros que me pedían, no podía hacerlo. Y cuando hablo de estos parámetros es porque en plataformas pues estamos atadas a algunos parámetros que hay que seguir con respecto a lo que te piden que escribas por cuestión de, ya sabes, publicidad y todo. Y sí me arrepentí un poco de ese final e incluso un poquito de esa historia porque creo que merecía un poco más. Pero en realidad, de todas las que he escrito, creo que todas han sido conscientes de que ese es el final que quiero y que que se debe concluir. La historia, el personaje, el desarrollo, todo lo que he creado. Nos contabas hace unos minutos atrás que estás escribiendo una novela que publicas en tu página, pero todos sabemos que la mente del escritor nunca para. ¿Ya tienes en mente algún nuevo proyecto para cuando termines el actual? Pero por supuesto que sí. Además de que ya tengo historias en fila esperando por ser desarrolladas, tengo también una agenda, se podría decir, o una libreta llena de muchísimas ideas que se me ocurren y que tienen potencial para hacer historia. En primera, pues sería terminar ya por fin la saga de los Ruiz de Con, que te puedo decir que llevo 2 años diciendo que ya la voy a terminar, pero mis lectores quieren la historia del siguiente y del siguiente, pero esta vez ya hasta aquí llegaron los Ruiz de Con.
Pero bueno, también tengo miles más, ¿no? No solamente que tengan que ver con esta saga que es bastante popular, sino también con otras temáticas un poco más serias. Bueno, no diciendo que no sea seria la saga, ¿no? Pero bueno, hablando de temáticas un poco más fuertes, un poco más serias, tal vez probar de nuevo otro tipo de género. Entonces, de que tengo historias, tengo a montón y da para que yo escriba toda la vida. Siempre le he dicho a mis lectoras que mientras ellas me sigan leyendo, yo voy a seguir escribiendo y publicando y bueno, de que hay para aventar para arriba, como decimos aquí en México, hay historias para aventar para arriba. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Volvemos con la entrevista a Ana, luego de la sección Recomendarte. Hoy les recomiendo El Inocente. Es una serie española basada en el libro de mismo nombre de Harlan Cohen. Trata sobre un ex recluso que fue encarcelado por matar por accidente en una pelea. También se basa sobre su mujer, con un pasado que ocultó a su exmarido. La serie trata un mundo de prostitución y chantaje, que a menudo se trata de forma cruel. Tiene buenos giros y te mantiene con ganas de ver el siguiente capítulo. Es una miniserie que consta de 8 capítulos. La podrán ver en Netflix. Espero que les guste. Las relaciones interpersonales se basan en gustos similares, intereses, entre otras cosas. Pero dentro de cada relación hay un individuo y muchas veces esas personas tienen un guilty pleasure, esos placeres culposos porque no son bien vistos. ¿Tienes alguno que te guste mucho y que a los demás no, que les parezca espantoso? Ay, no sabría. Bueno, creo que sí, no sé, tal vez sí me voy a proyectar aquí. Pero vamos a poner en un contexto de que como me gusta saber historias de los demás, entonces lo puedo usar. Me encanta el chisme. Ojo, no soy chismosa, o sea, no soy de las que van y chismean. Me encanta el chisme porque siempre llega a mí, de alguna forma. O sea, hay una manera en que llega a mí algo, ya sea de aquí, de la privada donde vivo o de otras temáticas. También me llegan chismes de las plataformas y todo esto. Entonces creo que ese sería mi guilty pleasure, que sería el chisme. O sea, el chisme sería prácticamente mi talón de Aquiles en este punto. No sé si sea válido. No tengo otro que yo crea. Es el principal. Posiblemente también me gusta mucho desconectarme un poco sobre la realidad. Me sumerjo en los libros, a veces no hago mucho caso y he llegado también a desaparecer de redes sociales solo por un rato como para tranquilizarme, pero no sé si se pueda considerar guilty pleasure, así que dejaría el chisme como uno de mis más grandes guilty pleasures del mundo. Tiene toda la validez del mundo. Es de esos placeres que tenerlos te hace sentir como culpable porque te gustan. Así que es súper válido. Mencionabas que te gusta leer y que te zambulles en las historias sin hacerle caso a nadie. Mi pregunta es, habiendo creado tantos personajes y seguramente habiendo también leído otros tantos, ¿hay alguno con el cual te sientas identificada en su totalidad? Mira, así con uno en específico, no. O sea, de un libro o de un personaje en específico, no. He leído tantos personajes tan increíbles que no podría seleccionar uno en este momento, pero sí te puedo asegurar que me
identificado con todo tipo de personajes, en todo tipo de historias, con ya sean femeninos o masculinos, o sea, no precisamente tienen que ser de mi género, por la forma en la que actúan, en la que resuelven, en la que abordan las problemáticas, también dependiendo de la época, porque me gusta leer, principalmente, a pesar de que escribo romance y que eso es algo de mis fuertes, me gusta mucho la literatura histórica, entonces puedo leer todo tipo de personajes desarrollados en diferentes épocas. Así que no precisamente con uno, sino con muchísimos que tendría que, en este momento no se me viene ninguno a la mente, pero sí se me vienen muchos libros a la mente de donde los he leído, y muchos recientes que he leído y que siguen aumentando esta identificación o este reflejo, ¿no? En mi personalidad y en la forma en que me expreso y en la forma en la que escribo. Juro que no quiero irme, pero hemos llegado al final de la entrevista. La pasé muy bien, me encantó conocerte como escritora y saber el trasfondo de por qué y cómo escribes tus novelas. Lamento tener que despedirte, pero ya no nos queda tiempo. Solo una cosa más antes de dar el cierre al programa. ¿Te gustaría darle algún consejo a nuevos escritores o dejarles un mensaje a tus lectoras, o por qué no a ambos? El micrófono es todo tuyo. Pues primero, muchísimas gracias por la entrevista. Me encantó. La verdad es que llegó en un momento muy importante que necesitaba. Entonces estoy bastante emocionada. Creo que el consejo que dejaría a los nuevos escritores es que sean ellos mismos, que escriban lo que ellos quieren escribir, que no se dejen llevar por las tendencias, que no se dejen llevar por lo que piensen que les dará más fama, popularidad, o en caso de que lo estén vendiendo alguna plataforma les dé dinero, porque al final de cuentas esas se vuelven modas y como toda moda desaparece. Así que no hay mejor consejo que mantenerse fiel a lo que uno quiere escribir y las temáticas que quieren. Entonces ese sería como el mayor consejo que les puedo dar. Que practiquen mucho, que recuerden que la constancia es muchísimo más alto o muchísimo más fuerte que el talento. Entonces el ser constantes da más frutos que solamente un golpe de suerte, ¿no? Con respecto a una historia. Y para mis lectoras, como los llamamos las picaflorcitas, así las llamo, pues muchísimas gracias por leerme, por siempre estar ahí apoyándome. Saben que las quiero infinito, que por ustedes escribo, y pues espero que me sigan leyendo hasta que ya no puedo escribir y ustedes ya no pueden leer. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por todo. Me divertí. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en la sección de tips literarios, Javi Baeza en la columna Record y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Rec Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Charlotte Lloyd compartiendo un poco de su mundo literario. También más tips y en la columna Recos, la película Los Crímenes de la Academia basada en el libro homónimo de Luis Vallas. Desde Boca en Boca te decimos adiós hasta el próximo podcast.